Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Lucas, el médico amado, escritor de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que él les hablaba del Evangelio de Jesús. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí no les interesaba escuchar nada conocido, sino todo aquello que fuera novedoso. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es al Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le falta nada. Pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, o la plata, o la piedra, o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, del 16 al 31. Bienvenidos. Las buenas noticias deben anunciar el reino de los cielos y la manera de comportarnos si decidimos establecer la ley de Dios en nuestro corazón. En el monte Sinaí, la ley de la montaña establece que Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, y por eso su instrucción es clara cuando dice que no hagas imágenes y menos que te inclines ante ellas y las honres. Éxodo 25. El libro de Isaías dice, quiero que abras los ojos a los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza, la compartiré con esculturas. Isaías 42, 7 y 8. El Señor quiere que te abra los ojos, que te muestre la verdad, que te saque de la cautividad, y eso te puede doler, pero al final, extirpado el tumor, la sanidad será total. El apóstol Pablo está en la ciudad cuna de la filosofía, una sociedad que muestra alto compromiso religioso, dijo Pablo. Siendo Atenas parte del mundo grecorromano, veneraba un panteón de dioses donde los más destacados eran los dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Estias, Apolo, Artemisa, Hefesto, Atenas, Ares, Afrodita, Hermes. Cada uno con poderes y roles específicos dentro de la mitología venerada en la ciudad y en todos sus alrededores griegos y romanos. Era la imagen de Atenea, la patrona de la ciudad, y de Zeus, el rey de los dioses, las estatuas más honradas en la ciudad. Los atenienses participaban de festivales, procesiones y sacrificios en honor a sus dioses.
y las estatuas eran símbolos de su fe y su identidad como ciudad. Uno de los lugares de culto donde se llevaba a cabo rituales y sacrificios, y que era la sede del gobierno de la ciudad, era el Areópago, donde Pablo da su discurso sobre las imágenes y la ignorancia. Pero esta idea de darle honra a las imágenes y considerarlas con poder y autoridad no solo es una práctica de los no judíos. La Biblia nos narra que en muchas ocasiones los israelitas construyeron altares con imágenes de sus ídolos como Baal, un dios cananeo asociado con la fertilidad y representado como un toro, y Astarte, la diosa cananea de la fertilidad y el amor. La adoración de estos ídolos se manifestaba en diversas maneras, incluyendo la construcción de altares y lugares altos en colinas y montañas, la quema de incienso y la realización de sacrificios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, dijo el apóstol en su discurso en Atenas. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo todo el género humano para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Es que el objetivo de estar en esta tierra es que mediante nuestra propia manera de vivir podamos encontrar a Dios y establecer su gobierno en nuestra mente y corazón, y así colonizar la tierra con la cultura del cielo. Pero las imágenes de los ídolos son una búsqueda a tientas, o sea, en oscuridad, y el Mesías es luz. Este mandamiento del Éxodo prohíbe la idolatría visual y conceptual. Dios, siendo invisible y trascendente, no puede ser representado por ninguna imagen sin reducir su gloria. Esta es una llamada a adorar en espíritu y verdad, sin intermediarios físicos. Este mandamiento tiene 3 aspectos claves que son aclarados por Yeshua en su enseñanza. Primero, la instrucción en el Sinaí manifiesta el rechazo a toda forma de idolatría, estatuas, ideas, deseos que ocupan el lugar de Dios. Cada uno de los ídolos de todas las culturas existentes antes y después de Cristo en realidad son el reflejo de la naturaleza humana separada de Dios. Esta forma de culto es motivada por el poder del maligno que obra en las mentes necesitadas de ayuda, pero enemigas por su conducta de Dios. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno, escribió el apóstol Juan. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Primera carta del apóstol Juan 5, 19 al 21. Segundo, esta instrucción protege la intimidad de la relación con Dios. Jesús no es una figura tallada colgada en las paredes de un templo hecho por la religión humana, separada de su gracia, sino una presencia viva. Al decir yo soy la luz del mundo, se revela como la manifestación divina que guía, purifica y revela la verdad. No es una figura para adorar externamente, sino una luz que transforma internamente. Es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 15 y 16. Esto quiere decir que él es la luz que ilumina la mente interior, alumbrando la oscuridad de los pensamientos, los sentimientos y las emociones que nos separan de Dios. Nada sacamos con venerar una imagen fundida de yeso recubierta de oro que no tiene autoridad ni vida, negándonos la posibilidad de ser iluminados por la luz de la verdad. Tercero, la instrucción invita a una adoración pura, sin la distorsión de la mano humana que les atribuye poderes sobrenaturales a sus ídolos. Jesús enseñó que cada imagen le pertenece a lo que representa. En su famosa frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Marcos 12:17, el Mesías está contestando una pregunta totalmente lejos del sentido de la adoración religiosa, pero con la profundidad necesaria para que entendamos que fuimos creados a la imagen de Dios, que si queremos honrar una imagen de Dios, debemos honrarnos a nosotros mismos, debemos amar al prójimo y dar a Dios lo que le pertenece, que
que es nuestro propio ser. Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Juan 4:24. El cristianismo del primer siglo sí logró comprender este principio de fidelidad y logró establecer la diferencia entre la autoridad de Cristo y la idolatría. Puesto que somos linaje de Dios, dijo Pablo en su discurso, no podemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata o a piedras o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Es que vale más el conocimiento que la religión. Fuimos creados a imagen de Dios y Dios es espíritu, así que toda adoración debe ser espiritual. La instrucción no solo dice que no debemos hacer imágenes, sino que no debemos honrarlas. Honrar implica una actitud de reconocimiento, valoración y obediencia, que se manifiesta en acciones y palabras. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Continuó Pablo hablando en el centro de veneración de imágenes que había en Atenas. En este tiempo, él establece que las imágenes religiosas desde cualquier punto de vista son ignorancia, que Dios entiende que los seres humanos, siendo de naturaleza corpórea, no pueden entender la divinidad si no tienen algo sobre lo cual reflejarla, que la idea de Dios la deben materializar en algo que lo simbolice. Pero esta necesidad es mientras no se tiene el conocimiento espiritual de Dios, que es la revelación del Espíritu Santo, que es Dios y que habita en cada corazón que se rinde a su amor. Así que Dios te permite la utilización de imágenes por ignorancia y pasa por alto el tiempo de la ignorancia, pero no el de la terquedad. En este contexto, el uso de una imagen como recordación es válido, pero la veneración, que es un respeto reverente a lo que la imagen representa, eso es inclinarse ante ellas y darles honra. En el segundo concilio de Nicea, 787 años después de Cristo, la religión católica aprueba el uso de imágenes religiosas y abre la puerta al panteón pagano que el mundo antes de Cristo y lejos de su luz ha venerado. Se tienen tantos ídolos como las culturas politeístas de las que habló el apóstol. A cada ídolo se le otorga un poder especial. Así tenemos tantas vírgenes con autoridad sobre tantos territorios y naciones consagradas a ellas, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Fátima, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen de la Medalla Milagrosa, que la de Chiquinquirá, en fin, el reemplazo de la adoración a las diosas mitológicas de la antigüedad. En la Biblia, específicamente en el libro de Jeremías, se menciona a la reina del cielo, que es una diosa pagana, posiblemente Ishtar o Astarte, Isis, cuya adoración era considerada una idolatría por los profetas y que provoca la ira de Dios. Y en el panteón de la catolicidad hay tantos santos consagrados a diferentes actividades como los ídolos mitológicos. Así tenemos santos para la agricultura, San Isidro Labrador, o el santo casamentero, San Antonio de Padua. Pero si quieres ser sanado, mejor rezale a San Rafael. Para la abundancia, el dinero y el trabajo, San Pancracio. Si quieres protección contra los rayos y tormentas, mejor encomiéndate a Santa Bárbara Bendita. Así que en el panteón católico converge toda la cultura pagana del mundo. Los altares en los lugares altos, escogiendo colinas donde los peregrinos suben a pagar promesas a sus ídolos. Hay ángeles, príncipes y también está Cristo, claro. Es uno más de los tantos ídolos que pululan en la tradición y que en cada fiesta patronal sacan a pasear sobre plataformas que se cargan sobre los hombros de gente que sigue la imagen y la adoran humillándose ante lo que les representa, pero no ante el Dios, espíritu que debería gobernarlos. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, escribe el apóstol Pablo a los que están en Roma. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 20 al 27. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.